Avisaron en el chat. Perfecto. Em, Personalmente, el texto de Willis sí, encontré que es muy similar a lo que veníamos trabajando en cuanto a la escuela como reproductora de una ideología y, bueno, de un discurso social, ajá, hegemónico, bien, ¿no? bien, Algo bien. así. Ahí, Jacit. Sí, sí, habla Germán. Estás mudo, No, decía, Germán. Sí, perdón, no, porque no, estoy conectado por duplicado para que no me pase la otra vez. Tengo el celular ahí, por las dudas, y sí, acá el Zoom de la compu, porque la otra vez me perdí media clase y cuando entré ya estaba terminando. No, yo te quería hacer una consulta puntual, Ezequiel. sí, Vos sabés que vengo un poco, las últimas dos clases, la última en particular, sí, perdido en cuanto al cronograma de la bibliografía. La clase anterior nosotros hemos visto Nasif, ¿no es sí, cierto? sí. Para esta clase había que leer Willis. Yo, la verdad, no lo vi publicado en el aulas web y honestamente no sabía qué bibliografía había que leer porque tampoco estaba colgada esta clase que seguramente también me perdí la semana pasada cuando tuve el problema de conexión. Nosotros, Bien. digamos, seguimos en la unidad 5, en la carpeta 5 o ya pasamos a la 6. Eh, bien, bien, buena pregunta. Ahí lo que nos pasó fue lo siguiente. Nosotros hicimos un cronograma de clases pensando en una forma ordinaria, digamos, de las clases, digamos, ¿no? Y en general, nos ha pasado de que nunca dimos más de 10 clases, ¿sí? En la materia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un cronograma pensando en 10 clases. Evidentemente, vamos a tener más de 10 clases, porque, bueno, si se quiere, una de las ventajas de la situación esta es que no se pierden prácticamente clases, ¿sí? Entonces, como vamos a tener más clases, lo que hicimos fue salirnos un poquito del cronograma, esto yo se los conté en la clase pasada. Eh, Acuérdense que la clase está grabada en YouTube, ¿sí? Así que ahí se enteran de todo. Y después está subido también en aulas web, donde dice cuál es el texto para leer, ¿sí? Yo no lo encontré, perdón, ¿eh? Vi que subiste temas nuevos, que dice tema 8, tema 9, teórico 8, está el teórico, pero no encontré la clase esta publicada. Sí la anterior, pero no la última de la No, no, semana la clase pasada. 6, mira, la subí hace 2 días y tiene 19 visualizaciones la primera parte y 29 la segunda. Pero Entonces, está subido, listo. subido, Germán. Así que Entonces me la cualquier comí yo. cosa, repasalo. En principio, la idea hoy es trabajar. A ver, está para leer el texto de Willis. No vamos a trabajar esta clase sobre el texto de Willis, sino que lo que van a hacer es, para la clase que viene, sobre el texto de Willis y retomando un poco lo que dice Florencia, que yo les voy a dar algunos tips para encarar el texto de Willis y volver a leerlo, porque es un texto que no les diría que es complejo, pero sí se presta a una confusión, ¿sí? Y esto es histórico. Por eso yo lo había descartado en algún momento el texto de Willis, pero me parece que está bueno traerlo a discusión porque justamente está bueno poner en tensión esa contradicción que genera, ¿sí? Entonces, la idea es que para la clase que viene, ustedes pueden hacer una reseña de una página sobre el texto de Willis. Si yo les digo que es una página, es muy poca información para un texto de 18 páginas. ¿Sí? Es muy poco lo que ustedes pueden rescatar. Entonces, lo que asumo es que van a ir a trabajar sobre los conceptos, ¿sí? Los conceptos fundamentales del texto. Eh, Profe, una consulta. sí, Yo soy mucho de hacer mapas conceptuales cuando voy leyendo los textos. Y como bueno, ahora no pido una reseña de una sola página, ¿se puede hacer también mapas conceptuales?
Yo les diría que el mapa conceptual es algo que ustedes tienen que hacer en cada uno de los textos que leen. Sí, sí. La idea sería que de hecho puedan hacer en algún momento una especie de mapa conceptual de la materia, digamos, ¿no? Y eso es como la- el último momento en el que le dan una idea de totalidad a la materia, ¿no? Porque por ahí estamos viendo teorías y aparecen todas medias desperdigadas unas con otras, más allá de que efectivamente el cronograma te permite de alguna manera ordenar, ¿sí?, las distintas perspectivas teóricas, y más teniendo en cuenta que se trabaja mucho en los prácticos sobre los contextos, digamos. Entonces por ahí, eh, dentro de todo, el traspaso de una teoría a otra mínimamente lo tienen claro. Ahora, lo cierto es que lo que les pido para la clase que viene, más que un cuadro conceptual, es que ustedes hagan una especie de reseña del... Si, es como que ustedes los contraten en este momento para hacer una reseña sobre el libro. ¿Sí? Hola, disculpa Ezequiel. Sí, Hola. ¿Esto hay que entregarlo por mail o es cómo o lo exactamente como se viene hacemos? entregando. ¿Eh? Sí, ¿Cómo sí, venimos exactamente entregando? como se Ah, viene bien. entregando por el mail de Gmail mío. Eh, Bien, entonces, ¿por qué les digo que es un texto complejo y hoy vamos a trabajar un poco sobre el contexto, que no necesariamente ustedes van a rescatar para hablar del libro o para hablar del texto? eh, pero sí está bueno que lo tengan en cuenta como un background que es necesario para sentarse a leerlo, digamos, ¿no? Por ahí cuando uno, nada, llega al texto sin entender mucho el contexto, se pierde en una discusión que es bastante compleja de la que plantea el autor. ¿Por qué? Porque lo que hace el texto de Willis en algún punto es discutir contra sí mismo, digamos, ¿no? Contra un anterior Willis, que es el Willis de Learning to Labor, ¿sí? A ver, ¿pudieron leer más o menos el texto? ¿Hay alguno, además de Florencia, que haya podido leer? Sí, sí, yo lo leí, pero también estoy medio confundido, no lo pude interpretar de manera genérica. Bien, perfecto. A Yelén también. ¿Y les Sí, yo costó? también. ¿Les costó? Sí, Bueno, sí. por eso Porque él estamos... define, hace definiciones, pero y como que remite a su libro. Sí, Pero sí, a mí también me costó. Fui anotando como la compañera, así como un mapa conceptual. También habla de Althusser. bien, bien, bien. Me parece que está bueno entonces referenciar un poco el contexto teórico sobre el Ah, cual está discutiendo un poco Willis, ¿no? Y nosotros lo tomamos como hoy vamos a hablar muy poco de educación, ¿sí? Muy poco sobre las teorías de educación y vamos a hablar más sobre las teorías en general, ¿no? Seguramente esto me va a llevar las dos partes de la clase, así que va a ser medio denso quizás. Quizás no, quizás lo podamos resolver rápidamente, pero no creo. Vamos a ver porque tampoco es que lo tengo tan armado, digamos. Eh, en principio, nosotros ubicamos el texto de Willis como eh, lo que se conoce como el giro culturalista, ¿sí? El giro culturalista tiene unas implicancias teóricas que remiten a distintos momentos de las teorías, ¿sí? Yo creo que la clase de hoy la vamos a dividir en tres momentos. El primer momento es este, ¿sí? Este es Antonio Gramsci, las notas sobre Maquiavelo. Esperen que voy a traer acá. Digo, es uno de los libros de Antonio Gramsci, ahí yo
no sé, digo, puedo agarrar la antología de Antonio Gramsci, puedo agarrar las notas sobre Benedetto Croce, pero hoy particularmente vamos a trabajar más sobre este Gramsci de las notas sobre Maquiavelo, ¿no? Es decir, las notas, en general, son las notas que Gramsci escribe en la cárcel, ¿sí? Los cuadernos de la cárcel. Un segundo momento, ¿sí? Que es este momento, este es el libro Marxismo y Literatura de Raymond Williams, ¿sí? Y como tercer momento, ¿sí? Este otro libro, yo les muestro un libro, pero pueden ser muchos de cada uno de los momentos, ¿no? Este libro, que es el libro de Stuart Hall, de Estudios Culturales, 1983, una historia teorética. ¿Sí? El libro de Raymond Williams, Marxismo y Literatura. ¿Por qué ubicamos temporalmente en distintos momentos de este libro, estos tres libros, ¿sí? como símbolos, si se quiere, de los distintos momentos, más allá de que, de alguna manera, si los estoy poniendo juntos, estamos hablando de algo, digamos, que tiene una lógica, un correlato, ¿sí? Están dialogando unos con otros, claramente. Entonces, un primer momento es Gramsci escribiendo los cuadernos de la cárcel, ¿sí? En un contexto muy particular que hoy vamos a trabajar un poquito sobre el contexto para pensar en cuáles son las principales definiciones que hace Antonio Gramsci en los cuadernos de la cárcel. Un segundo momento es la constitución de la escuela de Birmingham, ¿sí? Que es más a fines de los 50, si se quiere, 60. Y un último momento, que es el de los estudios culturales, ¿sí? Que ya podríamos ubicarlos a fines de los 70, principios de los 80 y fuertemente en los 80, ¿no? Entonces, vamos a Gramsci primero que nada. Contexto de producción de Antonio Gramsci. ¿Quién sabe más o menos en qué contexto habla Gramsci? ¿Se acuerdan cuál es el concepto fundamental de Gramsci, ¿no? El concepto que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Es el concepto de hegemonía, un poco. Bueno, pero es fundamental entender el contexto del que habla Gramsci, ¿no? Habla de la época, Sí. de Mussolini, si no me equivoco. Sí, digamos que Gramsci es un miembro del Partido Comunista Italiano, ¿sí? Después de la Revolución Rusa de 1917, existe la idea de que la revolución comunista es algo que inevitablemente se va a dar, digamos, ¿no? Y ahí surgen distintas vertientes dentro del Partido Comunista, entre ellas las más importantes es la vertiente socialdemócrata, de mucha raigambre en Alemania, ¿sí? Con la versión kauskiana, si se quiere, y la producción de Bernstein, digamos, un montón de teóricos del Partido Comunista que empiezan a entender que el propio desarrollo del capitalismo, como lo planteaba Marx, iba a llevar directamente, ¿sí?, a la revolución comunista, que las propias contradicciones que iba generando el proceso industrial era lo que, en definitiva, iba a ser la garantía del triunfo de la clase obrera, y una versión bastante distinta, que es la versión que plantea el partido bolchevique, fundamentalmente a partir de la mirada de Lenin, claramente, que discute fuertemente con estas vertientes socialdemócratas, planteando, digamos, que era muy difícil pensar que el propio desarrollo productivo, sin la intervención del Partido de la Revolución, llegaría efectivamente a establecer las bases de un gobierno socialista, digamos, ¿no? Y de ahí es
que de esa conclusión saca la construcción del partido bolchevique, ¿sí? Y la conformación de la Tercera Internacional, que justamente lo que va a plantear es una ruptura con la Segunda Internacional, que planteaba esta visión etapista, ¿no? Esta visión de que naturalmente las propias contradicciones del sistema capitalista iban a llevar hacia una revolución socialista. Ahora, de esta confianza inicial que tiene la gran parte de los, del campo socialista o comunista, como quieran ustedes decirle, surge esta preocupación de Gramsci ya en la cárcel, ¿no? En una visión retrospectiva, donde él piensa por qué los países que según Marx estaban llamados a naturalmente constituir la revolución, ¿sí? Que son los países claramente más avanzados, más desarrollados en términos económicos, ¿sí? Finalmente, lejos de haber tenido una efectiva revolución, más allá de que obviamente en estos países el Partido Comunista era muy fuerte, habían tenido contrarrevoluciones absolutamente deplorables, ¿sí? Y estoy hablando de Alemania, y estoy, digamos, de la Alemania previa al nazismo, que es la Alemania de Weimar, una Alemania ultra progresista, donde parecía que el socialismo ya estaba prácticamente instaurado, y efectivamente lo que termina surgiendo es una contrarrevolución terrible, digamos, ¿no? Lo mismo en Italia, donde obviamente no es menor que Gramsci escriba directamente desde la cárcel, ¿sí? En cuadernos que antes de llegar a la luz pública, si en algún momento llegaron, porque efectivamente esto se conoció bastante después, en realidad, bueno, eran vistas por su propio carcelero, digamos, ¿no? Entonces, este libro de las notas sobre Maquiavelo y en general los cuadernos de la cárcel de Gramsci se escriben bajo la mirada del carcelero y prácticamente en una metáfora constante donde hay palabras que nunca aparecen, ¿sí? Pero ¿cuál es la conclusión que saca entonces Gramsci de estos procesos tan disímiles? ¿Por qué en los países atrasados, que no estaban llamados a hacer la revolución, como por ejemplo en Rusia, se había logrado hacer una Rusia que tenía claramente signos de un modelo prácticamente feudal, digamos, o con muchos elementos del feudalismo todavía? ¿Y por qué no se había dado en los países más occidentales, digamos, ¿no? Esta es una de las preocupaciones de Gramsci. Y las conclusiones que saca son muy importantes para lo que va a venir después sobre esto. Y son bastante distintas a las conclusiones que podría sacar, por ejemplo, Frankfurt. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos Frankfurt? Digamos, esta visión pesimista, si se quiere, que tiene Frankfurt, con esta idea de la dialéctica negativa, digamos. Entonces, Gramsci es un optimista. Más allá de sus propias condiciones en las que escribe, es efectivamente un optimista. Y este texto, este libro, las notas sobre Maquiavelo, fundamentalmente ¿de qué van a hablar? Van a hablar de cómo se constituye el partido de la clase obrera revolucionaria moderno, ¿sí? A partir de las enseñanzas de la intervención política que tiene Nicolás Maquiavelo cuando piensa la figura del príncipe, ¿sí? El príncipe que unifica esos estados fragmentarios de lo que después iba a ser Italia. Entonces, ¿por dónde viene la conclusión de Gramsci? Alguien lo trabaja muy bien, que es Perry Anderson, en las antinomias de Antonio Gramsci, y él plantea que, bueno, Gramsci utiliza
una metáfora muy importante, que es una metáfora que la saca de la, a ver, de la estrategia militar, ¿sí? Entonces, él plantea que los países, a ver, la metáfora es, hay dos modelos de guerra, ¿sí? El modelo de guerra tradicional es el modelo de la guerra de maniobras, ¿sí? ¿Y qué es el modelo de la guerra de maniobras? ¿Dónde se veía el modelo de guerras de maniobras? No sé si alguien vio cualquiera de esas películas eh, épicas, digamos, donde, no sé, por ejemplo, la de Mel Gibson, Corazón Valientes, ¿no? Sí. Bueno, en la guerra de maniobras, lo que hay es un ejército contra otro ejército, ¿sí? Se enfrentan cara a cara, y de lo que se trata, en términos, digamos, estratégicos, es de hacer una maniobra que efectivamente le gane en una maniobra, digamos, frente a frente, le gane la estrategia militar al enemigo. ¿Sí? Como alguna competencia deportiva. Sí, pero digamos que, a ver, si uno ve cuál es la historia de las guerras medievales, lo que entiende es que hay dos ejércitos enfrentados y el que piensa la mejor maniobra en esa, es decir, por dónde va a atacar la caballería, por dónde va a atacar la infantería, dónde van a estar parados los arqueros, digamos, esa es la forma tradicional de la guerra, ¿sí? La guerra tradicional. Es Eso más, es, Ezequiel, sí, si no me equivoco, el concepto de estrategia viene de la guerra. O sea, el concepto de estrategia estaba relacionado a ver digamos, qué pelotón ganaba justamente la guerra. exactamente. Y dependía, ¿sí? Entonces, de la genialidad del general, digamos, ¿no? La genialidad en algún momento fue del rey, digamos, del que estaba de alguna manera pensando la estrategia, ¿sí? La diferencia con la guerra moderna es que la guerra moderna es una guerra de posiciones, ¿sí? O lo que se conoce como la guerra de trincheras. Y esto ya es una conclusión de lo que se podía ver en la Primera Guerra Mundial, digamos, donde efectivamente ya no había dos ejércitos enfrentados unos con otros, sino de lo que se trataba era de que la estrategia residía en ir generando trincheras e ir ganando terreno en el terreno enemigo, digamos, ¿no? Algo que se pudo ver muy bien en la Primera Guerra Mundial, pero fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente, la forma de la guerra había cambiado sustancialmente, ¿sí? Ahora, ¿qué carajo tiene que ver esto, ¿sí?, con una conclusión sobre ese proceso político? Bueno, lo que va a plantear entonces Gramsci en este sentido es que las sociedades orientales, es decir, las sociedades más subdesarrolladas, o digamos las sociedades más atrasadas, a diferencia de lo que planteaba el propio Marx, son sociedades donde la lógica política es la lógica de la guerra tradicional, ¿sí? Donde claramente hay una sociedad política, ¿sí?, que está desvinculada de la sociedad civil, ¿no? Entonces, digamos, la gran distancia que hay entre la sociedad política y la sociedad civil hace que haya un enfrentamiento directo, ¿sí? Ahí yo me acuerdo mucho de un cuento de Máximo Gorki que se llama 1905, que es justamente sobre la revolución de 1905 en Rusia, que es el primer proceso revolucionario que finalmente terminaría en 1917 con la Revolución Rusa, digamos, ¿no? Y ahí él cuenta toda una manifestación que hay de algunos sectores
campesinos en Rusia que le van a ir a pedir al papadito zar, ¿sí?, al zar Nicolás, algunas mejoras de las condiciones laborales, ¿sí? Entonces, mientras van marchando hacia el Palacio de Invierno, están los agitadores, digamos, ¿no? Los agitadores bolcheviques que les van planteando a los campesinos que el papadito zar no los va a escuchar, ¿sí? Que el papadito zar no es el proveedor, sino que es el enemigo, digamos, ¿no? Y la verdad es que no son escuchados, ¿sí? Porque hay una confianza ciega hacia el que dirige, digamos, los destinos de Rusia. Y finalmente lo que termina pasando es que a estos campesinos que pedían unas mínimas demandas, los reciben los cosacos en el Palacio de Inviernos, y lo que hay es un enfrentamiento terrible donde los terminan fusilando, ¿sí? Algo muy parecido a lo que pasaba en Argentina con lo que fue la Patagonia trágica, digamos, ¿no? Que está bien retratada por Osvaldo Bayer. Entonces, efectivamente, la sociedad civil, ¿sí?, podía sentirse identitariamente enfrentada a esta sociedad política, porque la sociedad política no constituía las trincheras culturales que de alguna manera permitieran que, más que el dominio efectivo que da la fuerza política, digamos, la fuerza directamente del ejército, lo que había era una idea de un mayor consenso en las decisiones políticas, ¿sí? Y esto es lo que Gramsci va a llamar la estrategia de guerra de posiciones, ¿sí? Entonces, en las sociedades occidentales, la estrategia no es de clase contra clase, ¿sí?, sino que la estrategia es mucho más sutil. Se trata de ir ganando posiciones dentro del terreno del enemigo. No sé si esta metáfora se termina de entender de alguna manera, ¿no? ¿Se entiende más o menos por dónde va la metáfora? Entonces, Yo no, Ezequiel, bien, yo no entendí. entonces digo, pensémoslo así concretamente, digamos, en la guerra moderna de lo que se trata es ir ganando trincheras en el terreno del enemigo, eso se entiende. En la guerra tradicional lo que se trata es de una maniobra que te permita ganar de acuerdo a una maniobra estratégica la batalla. Cuando la sociedad política y la sociedad civil están enfrentadas unas con otras, de lo que se trata es tomar el cielo por asalto. Es ir y cortarle la cabeza al zar. En la guerra moderna, en la guerra de posición, esta estrategia de uno contra uno no es efectiva. Necesariamente, en las sociedades modernas, en las sociedades occidentales, ¿sí?, de lo que se va a tratar es ir ganando terreno sobre la lógica del enemigo. Ir conquistando terrenos, ir conquistando trincheras. ¿Y cuál es el campo de disputa para Gramsci? El campo de disputa para Gramsci es la cultura, ¿sí?, que es el lugar donde se constituye el sentido común. Por eso muchos van a ocultar a Gramsci, digamos, el Partido Comunista va a ocultar a Gramsci acusándolo de alguna manera de reformista, si se quiere, ¿no? Ahora, efectivamente lo que está planteando Gramsci es que si uno no gana terreno sobre el sentido común del enemigo, difícilmente, digamos, está utilizando una estrategia que es ajena a la necesidad que tiene una sociedad moderna, donde, como plantea acá en las notas sobre Maquiavelo y fundamentalmente en la discusión
con Benedetto Croce, lo que le va a llevar, digamos, perdón que me perdí, porque la cuestión del príncipe moderno, ¿sí?, es justamente la que va a poder, de alguna manera, generar una estrategia política que pueda entender esta situación en la que el príncipe moderno tiene que ser, digamos, aquel que logre construir una herramienta que articule a un partido de la revolución, ¿sí?, a partir justamente de, digamos, y cómo se maneja entonces la forma occidental de ejercer el poder. ¿Se manifiesta directamente por la coerción de un ejército contra el otro? No, ese es un momento para las sociedades occidentales del ejercicio del poder. Fundamentalmente lo que va a decir en las notas sobre Maquiavelo es que la corona en las sociedades occidentales se va a cubrir bajo la forma de la democracia parlamentaria, ¿sí? Y que la democracia parlamentaria va, de alguna manera, a mostrar la representación de la totalidad de la sociedad a través de una institución como es digamos, la versión del Congreso, digamos, ¿sí? Es decir, que el Congreso, si se quiere, de alguna manera, media la interrelación del poder de la corona sobre la sociedad civil, ¿sí? Y las ideas, los valores, las representaciones, ¿sí?, de las clases dominantes, entonces, no se imponen a fuerza de bayoneta, sino que fundamentalmente se imponen en estas trincheras que van constituyendo. ¿Se entiende más o menos por dónde va la discusión? Yo sé que es un poco compleja, digamos, pero esto es un poco la visión que va a plantear el texto de las antinomias de Antonio Gramsci, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ahí no sé si es obvia, pero la figura del príncipe moderno, ¿a qué la podríamos homologar? ¿Al estadista? ¿Al espacio de poder? ¿Al articulador de a quién la podríamos homologar? Bien, buena pregunta. Cuando Gramsci habla de príncipe moderno, está hablando del partido de la clase trabajadora, ¿sí? Es decir, La estructura, digamos. es una metáfora que Gramsci utiliza para hablar del partido de clase. Gramsci descree de que, y esta es la discusión que tiene justamente en las notas sobre Benedetto Croce, descree de que espontáneamente, ¿sí?, las demandas de la clase trabajadora la van a llevar a tomar el poder, ¿sí? Entonces entiende la figura del príncipe moderno como aquel que puede articular las distintas fracciones de clases, ¿sí?, constituirse como un intelectual orgánico a esa clase política, que es la clase trabajadora, Claro.